Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo vean este video, este podcast, que nos habíamos tardado un poquito en sacar, pero que ya lo estamos haciendo y que ya esperemos esta breve explicación de la parte de las emociones y el reconocimiento emocional les sirva para reafirmar lo que habíamos visto en las 3 sesiones que llevamos de los microtalleres. Y para las personas que se van sumando apenas a estos podcasts, a estas retroalimentaciones, a estos resúmenes, pues nada, recordarle que la información previa la pueden consultar dentro de la página y que pueden, si gustan, pueden desarrollar las actividades, hacer pues todo. Pues bueno, saludos a toda la gente que nos, a todos ustedes, a todas ustedes que nos están viendo, y recordarles que pueden escribirnos a raulbarbacruz@ccdh.com.mx. Raúl Barbacruz, todo junto, @ccdh.com.mx. Estamos en la página, estamos en Facebook, en Twitter, así que pues bueno, estamos haciendo infinidad de cosas, así que pues muchos saludos a todos ustedes y vamos a comenzar, si les parece, la parte del día de hoy, que es el reconocimiento emocional como temática dentro de este podcast, que fue la segunda sesión de los microtalleres. Vamos pues entonces a la información. Y como dice Fulton John Sheen, cada uno de nosotros es su propio clima, determina el color del cielo dentro del universo emocional en el que se habita. Vamos a ver el qué, el cómo, el por qué, elementos, beneficios y desarrollos y más en los niños y los adolescentes, y las conclusiones de esta parte del desarrollo emocional. Pues bueno, comencemos. Emociones, sentimientos y afectos. Siempre en el momento que nos encontremos, en donde estemos, vivimos emociones, siempre. Y no podemos vivir sin emociones, porque nuestro entorno constantemente nos bombardea de información, y ese bombardeo de información, eso genera un desequilibrio, y ese desequilibrio, esa propuesta de acción dada desde el cerebro, es lo que nosotros llamamos emoción. Es una respuesta innata, ¿ok? Es una respuesta básica, casi inmediata, las emociones, ante alguna situación que es favorable o sea desfavorable, y decimos que es inmediata porque está muy condensada, está muy resumida en esta cuestión de interpretaciones. La amígdala bota la alerta, ¿no? La amígdala es una parte muy pequeñita en el cerebro, bota la alerta, y eso hace que todo lo demás, en función de los estímulos, la sensación, empezamos a sentir. Y ya será esta emoción sea placentera o sea dolorosa, y pues bueno, esta sensación, tan mínima que sea, pues basta para poner en alerta, en un estado que no es el de homeostasis, que no es el del equilibrio, no es una línea, ¿no? La vida es así, como una especie de electrocardiograma, ¿no? Donde va así brincoteando de abajo para arriba, de abajo para arriba. Así es como funcionan las emociones. Nos pone en ciertos estados para poder darle respuesta a las circunstancias particulares en las que nosotros vivimos, ¿no? Y con los medios que tenemos a nuestro alcance. ¿Cuáles son estas características básicas que tiene la emoción? Pues bueno, que es provocada, ¿no? O sea, es una reacción ante un estímulo externo por lo general, también puede ser interno. Se produce una experiencia consciente con un tono positivo y negativo, ¿no? De la emoción que sentimos, es decir, nos gusta o no nos gusta, o nos confunde. Se genera un estado de activación fisiológica en el organismo, o sea, es una reacción meramente física. Todo esto surge a partir del sistema neuroendocrino, es decir, que pues tienen esta base en en ciertos neurotransmisores.
porque es una segregación de ciertas sustancias en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Y se produce pues una conducta que acompaña por lo general a las emociones, ¿ok? Entonces tenemos que una emoción generará un comportamiento, ¿ok? Hay dos grandes divisiones básicas, ¿ok? Y emociones que son más complejas y que tienen que ver con condiciones neurológicas más complejas. Pero las emociones básicas, que estas las presenta todas las personas en todas las culturas, podríamos decir, a pesar de que hay muchas definiciones, podríamos pensar que tenemos la alegría, la aflicción, la ira, el miedo, la sorpresa y la repugnancia como emociones básicas. No hay cultura que no tenga estas. No son aprendidas estas emociones, son parte de nuestra configuración, como si nosotros las trajéramos ya de manera intrínseca en nosotros mismos. Es decir, que si una persona no conviviera con otras personas, podríamos ver este tipo de respuestas en la persona, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos que tener un análisis de una persona que estuviera aislada, veríamos que estas emociones o esta representación de estas emociones son otorgadas de manera natural, de manera biológica. Entonces parece ser que las emociones están configuradas ya en nosotros mismos, porque son demasiado primitivas, son respuestas tan primitivas que tienen que ver con esta condición de nuestro cerebro más interior, que es el cerebro más primitivo. Y pues bueno, ¿cómo podemos entender esto? Pues corroboramos lo corroboramos con niños que nacen ciegos y que nunca han visto ciertas respuestas gestuales, ciertas respuestas en el rostro de esta parte emocional, pero aún así las externan, ¿ok? Entonces vemos que las expresiones faciales son importantes de estas emociones básicas. Las expresiones emocionales no son como las palabras, porque las palabras sí difieren de cultura a cultura, pero en las emociones no. Se asemeja muchísimo, podríamos poner el ejemplo que se asemeja a la respiración, porque forman parte de nuestra naturaleza. Todas las personas respiramos, todas las personas tenemos emociones básicas y las expresamos básicamente de la misma manera. Ok, pasemos entonces a lo que son los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Pues bueno, los sentimientos son en cambio una expresión mental de las propias emociones, es decir, lo que nosotros vivimos y pensamos de las emociones. Es decir, se habla de sentimientos cuando la emoción ya es interpretada por nuestro cerebro, cuando la persona es capaz de identificar esa emoción y que le pone nombre: alegría, pena, rabia, soledad, tristeza, vergüenza, etcétera, 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 etcétera. Hasta ese momento se convierten en sentimientos. Bien, entonces tenemos tres elementos: sensación, emoción, sentimiento. Sensación es lo que percibimos, cómo percibimos este mundo, nuestros sentidos. Ya saben, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Todo eso, por eso una buena comida genera una emoción y por eso tenemos tantos buenos recuerdos y por eso acudimos en 24 de diciembre, etcétera, etcétera. O en el otro caso también, acudimos a recordar cosas bonitas o cosas muy tristes porque nos recuerdan las emociones, los sabores, los olores, las imágenes, los sonidos nos recuerdan cosas, ¿no? Tenemos entonces esos tres elementos: la sensación, que genera una emoción, que al pensarlo genera un sentimiento. ¿Ok? Y estos sentimientos, pues bueno, incluye el darse cuenta de esta parte que se experimenta dentro de las emociones. Si no nos damos cuenta de ellas, no estamos viviendo el sentimiento, no lo podríamos nombrar sentimiento. ¿Ok? Perfecto. Pasemos entonces al afecto. ¿Qué serán entonces los afectos?
Básicamente los afectos podríamos diferenciarlo, ¿no? De la emoción, porque se relaciona mucho. Son fenómenos distintos, sí, porque es un problema de exteriorización. La conducta que genera esta emoción, ¿no? Que la emoción como tal es una respuesta individual. La conducta que genera es el resultante para con los demás de este proceso de interacción. Voy a ser más específico. Es decir, una emoción que me genera enojo porque alguien hizo algo que generó un estímulo que me hizo sentir enojo, sentir miedo, y yo reacciono, yo le pego, no sé, por ejemplo. Eso es afecto, es la manera en la que nosotros interactuamos a partir de nuestras emociones. Ese es el afecto. Y es donde nosotros debemos de centrar nuestro rol en la condición docente, por dos cosas. Primera, en el proceso de emoción es personal. Y debemos de explorar mecanismos para que los niños, los adolescentes, tengan mejores maneras de hacer este proceso de interiorización, de análisis interior. Y por eso es que es importante externar nuestro afecto, porque nosotros enseñamos de manera vicaria. Más adelante hablaremos un poquito de esto. Y el segundo proceso o por la segunda razón por la que es importante esta parte del afecto, y es donde nosotros nos debemos sentar, es que es un mecanismo mediador del propio grupo, de la propia colectividad. Es decir, nosotros aprendemos a a mostrar nuestros afectos de manera cultural, de manera social. Por eso podemos tener la misma emoción, pero expresada en diferentes maneras, en diferentes circunstancias, en diferentes grupos, en diferentes sociedades y culturas. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Los afectos se diferencian básicamente de las emociones en esta razón social, y que fíjense cómo pasa desde lo más físico, lo más primitivo, lo más biológico, pasa por lo intelectual y se vuelve a externalizar, ¿no? Vuelve a salir al entorno este proceso de emocionalidad que trae una serie de consecuencias en términos culturales, en términos globales, ¿ok? Y pues bueno, entonces pasemos a esta parte entonces de cómo poder reconocer la condición emocional. Y a esto nosotros le hemos llamado inteligencia emocional. La inteligencia emocional es básicamente el ser consciente de los propios sentimientos, estar en contacto con ellos y ser capaz de involucrarse con otras personas de forma adecuada, es decir, relacionándose positivamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada persona puede reflexionar sobre sus sentimientos y sus emociones. Cada persona tiene esa habilidad para poder identificarlos y aprender de nosotros mismos. Que no se haga siempre es otro boleto, pero sí tenemos esa capacidad de, está pasando esto, tengo que reaccionar de esta manera, o por qué estoy reaccionando de esta manera. Es una de las capacidades que identificó Goleman cuando definió pues el término inteligencia emocional, ¿no? La reflexión, el insight, nosotros le llamamos, es decir, ver hacia adentro de nosotros, es decir, en términos ya en español así, que te caiga el 20, ¿no? Que te caigas en cuenta de esa parte. Goleman es el autor que crea así el término de inteligencia emocional, que es compartido incluso por la parte de Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples, pero que es un constructo que ya venía hablando Bandura, que ya venían hablando muchos psicólogos, hasta que Goleman lo populariza, ¿no? A principios de los 90 empieza el boom de las teorías a partir del coeficiente emocional. Que ahorita hablaremos un poquito sobre eso. Y pues bueno, además de todo eso, de identificar las emociones propias, es posible reconocer las ajenas. A un niño nosotros le podemos mostrar una carita con
la boca, ¿no? En una U invertida, una U hacia abajo, y el niño va a decir, la carita está triste. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de relacionar lo que nosotros hemos vivido, ¿no?, en los demás, y poder reconocer las demás emociones, las emociones del otro. Eso es importante, por eso hablamos de reconocimiento emocional a partir de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional entonces sería esta capacidad de interpretar lo que pasa en mí, pero también lo que pasa en los demás, ¿no?, ya sea de manera consciente o inconsciente. ¿Cómo lo interpretamos? A través de gestos, de palabras, de expresiones. También a partir de esto externalizamos nuestras propias emociones. Y con esto entendemos a los demás, entendemos nuestro entorno, nos entendemos a nosotros mismos, y esto nos permite establecer lazos más reales, más humanos. ¿Ok? Y el elemento básico del cual se basa la inteligencia emocional es de la empatía. No todas las personas son empáticas, es más bien yo diría que en este mundo tal vez muchas de las personas, en su gran mayoría, olvidan esta parte de la empatía en la gran parte de sus actividades y acciones de interacción humana, de interrelación humana. Antes de tomar una decisión o emitir un juicio, una determinada acción, debemos de entender el otro lado también. Ponerse en el lugar del otro le llaman, y diría Stephen R. Covey, escuchar antes de ser escuchados. ¿Ok? Y esto para reconocer pues todo esto, deseos, gestos, emociones, etcétera, etcétera. La empatía influye en las emociones de cada persona, las de los demás. Una persona empática es capaz de detectar información emocional que le puede provocar sufrimiento y dolor a la otra persona. Las personas, los mejores profesionistas, las personas más desarrolladas en todos los ámbitos, particularmente los ámbitos humanos como medicina, la docencia, etcétera, etcétera, son personas con una capacidad empática muy alta. La pregunta sería, ¿ustedes qué tan empáticos, qué tan empáticas consideran que son? Y pues bueno, este desarrollo emocional, ¿no?, este análisis en el desarrollo emocional, pues supone una serie de cosas, supone una serie de elementos y de paradigmas que debemos de entender y debemos de comprender y de hacer consciente en esta parte del proceso de desarrollo de empatía, ¿ok? ¿Por qué? Porque debemos de partir de nosotros. El primer paradigma que nosotros debemos de generar es ese. Debemos de ser conscientes de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, estar en contacto con ellos, ser capaz de involucrarse con otras personas de manera adecuada y de manera honesta para relacionarnos de manera positiva, ¿no? Y eso generará el desarrollo emocional adecuado, porque supone una capacidad de empatizar, de simpatizar, de identificación, de generar vínculos e intercambios de sentimientos satisfactorios, ¿no? Tú tienes a tu amigo, a tu amiga, y por eso es importante tener estas partes de esta parte de el ser bien abiertos, ¿ok? Solamente tal vez ustedes pueden pensar, pues es que solamente me llevo bien con esa persona porque esa persona sí me entiende. Entonces hay este proceso de empatía, ¿no? Y es bilateral. La conciencia de estos sentimientos y la expresión mediante pues, la verbalización nos ayudan a producir una clara individualidad, una aceptación de uno mismo, una seguridad y autoestima adecuadas en un nivel alto de desarrollo, ¿ok? Eso en términos generales de qué es la inteligencia emocional. Pero ¿cómo desarrollamos la inteligencia emocional? Tenemos una gráfica, una ventana muy parecida a la ventana de Johari que ya habíamos trabajado, que tiene en la parte de arriba lo que sientes, lo que haces, ¿no? Y abajo es en ti, en los demás, y son las habilidades que nos permiten desarrollar la inteligencia emocional.
¿Por qué? Porque esta inteligencia emocional pues, es el principal motor del éxito y la satisfacción personal. Lo dice Goleman. ¿Ok? Entonces, expliquemos un poquito sobre esta parte de estos cuadrantes. Goleman y otros investigadores a finales del siglo XX que aparecieron pues con varias investigaciones que desarrollan después el concepto y la parte de la inteligencia emocional como tal. Mostraron que muchos de los líderes básicos eran emocionalmente muy inteligentes, tenían esta capacidad de conocer sus emociones. Y estos dos ejes pues generan estos cuadrantes, ¿no? Y en cada cuadrante hay una serie de cosas. ¿Qué es el primer cuadrante? Pues la autoconciencia, que es la habilidad de reconocer e identificar las emociones en uno mismo, así como su origen. Que ya hemos hablado de esta parte, que fue incluso el primer tema, el primer podcast. Esta parte dentro de la propia autoestima también es la autoconciencia, el autoconocimiento, es decir, ¿qué me gusta, qué no me gusta? ¿Por qué me gusta, por qué no me gusta? ¿Ok? El segundo elemento, el segundo cuadrante es el autocontrol, la capacidad de controlar los impulsos y retrasar la recompensa inmediata. Es decir, si me siento agredido en ese momento, lo que tengo que hacer es analizarlo, controlarme y reaccionar de una manera más adecuada. Porque si me enojo y doy el golpe en ese momento, pues me recompenso y digo, es todo dar. Pero genera otro tipo de estímulos en el exterior que también podrían generar otro tipo de emociones y es un círculo vicioso. Tercer elemento es la empatía, es la habilidad para conectar con las emociones y los motivos de los demás, que era lo que veníamos diciendo. Y finalmente en el cuarto cuadrante tenemos las habilidades sociales, que son la capacidad para relacionarnos de manera satisfactoria con las demás personas, para gestionar los conflictos, comunicarnos claramente, por ejemplo en la asertividad, que es el siguiente tema, y que ya hemos abordado también, que estaremos abordando en el siguiente podcast, y también para influir en las personas, ¿ok? ¿Cómo medimos la inteligencia emocional? Le llamamos coeficiente emocional. El coeficiente emocional, voy a bajar un poquitito mi cámara. El coeficiente emocional es esta parte del decir, ok, yo ya me hice esta parte, ya me conozco, etcétera, etcétera, etcétera. La suma de todos estos cuadrantes, de todas estas cosas, dentro de estas habilidades de un puntaje, nos dan un número. Algo así como el coeficiente intelectual, que es la medida de la inteligencia. El coeficiente emocional es la medida de la inteligencia emocional. Y si hay una manera de medirlo, particularmente yo les propondría que si gustan podrían revisar el libro Los test de la inteligencia emocional en una versión en español hecha en México del año 2001, si no me equivoco, de G. Brown, que fue quien lo tradujo, pero que lo arman y lo construyen Brockett, ¿ok? Y Brown también, juntos, en un conjunto. Y este libro de los test de la inteligencia emocional es bien interesante porque nos va dando, en cada uno de los elementos de la inteligencia emocional, nos va dando un puntaje, y al final de todo este libro, la idea es que vas leyendo qué es, cómo desarrollarlo, qué podrías hacer, qué no. Pero vienen los cuestionarios para poder autoaplicarse uno las medidas y al final hacer la suma del puntaje y determinar cuánto uno obtiene. Es un libro azul con ahí una portada en color blanco con naranja, si no me equivoco. Y es un libro bastante interesante, entonces les hago la recomendación. Yo creo que sí vale mucho la pena poder adquirirlo. Desconozco cuánto vale, pero en este momento, pero me parece que es un libro bien puntual, bien interesante y nos permite saber cuál es nuestro coeficiente emocional con respecto a la inteligencia y también poder incluso medir y empatarlo, ¿no? Para no nada más quedarnos con esta parte de la inteligencia desde solamente una perspectiva, ¿no? O sea, quedarnos con la idea de la inteligencia como en términos generales una serie de factores que incluye también la emocionalidad, ¿no? Y que será desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, la inteligencia intrapersonal será el resultante de la inteligencia emocional, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasos podemos nosotros hacer
para poder desarrollar nuestro coeficiente emocional, porque parecería que fuera fácil tener un botón como el que aparece en la pantalla de le pico y sube mi inteligencia emocional, o ir a la farmacia y deme 10 gramos o 1 kilo más de inteligencia emocional porque tengo que empezar el ciclo escolar o porque voy a regresar de vacaciones, no sé, y pues quiero llegar con más coeficiente emocional, mucho más inteligencia emocional. No se puede. No podemos generar cosas desde lo físico, no podemos comprarlo, no podemos introducirnos, no podemos operarnos para ponernos más, pero sí podemos hacer ciertas cosas. Yo propongo 14 cosas desde diferentes, desde tres áreas muy particulares. Primero, desde lo que uno hace, ¿no? El primer paso sería observar las reacciones emocionales durante los eventos del día. Es decir, es fácil aplazar sentimientos, ¿no?, de lo que se vive día a día, pero hay que tener tiempo para reconocer qué hace sentir estas experiencias, por qué esto es emocionalmente favorable o desfavorable para mí. Eso nos ayudará a reconocer y subir nuestro coeficiente emocional. Si se ignoran los sentimientos, se estará ignorando información importante que tiene un gran efecto en la manera en la que pensamos, en la que nos comportamos, en la que nos sentimos y en la que estamos. Es decir, modificará nuestras actitudes en términos generales. Pero si empezamos a prestar más atención a nuestros sentimientos y relacionarlos con nuestras experiencias, podemos vincular qué me gusta y qué no me gusta. Es parte del proceso de autoconciencia. Segundo elemento, prestar atención al cuerpo. Una vez que se ignoran las manifestaciones físicas de nuestras emociones, hay que empezar a escucharlas, ¿no? Toda emoción tiene un cambio físico en el cuerpo. Entonces, siento maripositas, ya, ok, sé que esta emoción es por esto, ok. Me da temor y empiezo a temblar, ok, sabemos que es por esto. Nuestra mente y nuestro cuerpo no están separados, están siempre bien vinculados, están unidos y se afectan uno al otro. Por eso se dice incluso que uno, si le habla a su cuerpo, puede canalizar esta parte de las emociones para sanar el cuerpo. Mucha de la cura y mucha de la enfermedad es psicosomática, es decir, está en nuestra mente y se genera desde nuestra mente. Perfecto. Entonces, para esto, pues, tenemos que interpretar las señales que nuestro cuerpo nos da, ¿ok? Por ejemplo, cómo nos sentimos bajo condiciones de estrés o después de comer, etcétera, 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 etcétera. Tercero, hay que observar las reacciones emocionales durante los eventos del día. Observar la manera en que las emociones y el comportamiento están conectados. Ya me estaba regresando. Hay que observar la manera en que las emociones y el comportamiento están conectados. Es decir, cuando se sienten emociones muy fuertes, ¿cómo se reacciona? ¿Cómo comprendes las reacciones internas ante las situaciones que enfrentaste ese día en vez de reaccionar sin reflexionar? Entre más se comprenda aquello que inicia los estímulos, es decir, aquello que inicia esos impulsos de comportamiento, se tendrá un coeficiente emocional más alto. Y se podrá aprovechar porque sabes qué se debe cambiar en el comportamiento y qué se debe evitar dentro de los estímulos para no llegar a ese tipo de condiciones. El siguiente paso, hay que evitar juzgar las propias emociones. Nosotros somos los peores jueces de nosotros mismos, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo somos crueles, pero para lo bueno somos muy light, ¿no? Entonces, las emociones son una pieza nueva de información que están conectadas con algún acontecimiento en el mundo personal de cada quien. Entonces, esta información son válidas, incluso las negativas, ¿ok? Esta información es válida. Y si juzgamos las emociones, se inhibirá la capacidad para sentir plenamente. Entonces, por eso no es recomendable juzgar las propias emociones. Muy bien. El siguiente paso sería observar la presencia de patrones en el historial emocional. Es decir, desde otra perspectiva, hay que aprender lo más que se pueda sobre los propios sentimientos y la manera en la que están conectados con las experiencias. O si siento una emoción, pregúntate, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que sentiste? ¿Qué pasó antes, durante y después? ¿Ok? El ser humano es un ser de patrones y de hábitos. Entonces debemos de caer en cuenta de esto.
Dentro de esta parte del tú, de qué debes hacer tú, practicar la toma de decisiones sobre cómo comportarte, ¿ok? La decisión, es decir, yo decir, ok, voy a tomar la decisión, yo, es muy, 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 muy importante. No se podrá evitar sentir las emociones, entonces pues debemos de decidir cómo reaccionar ante ellas. Volvemos al ejemplo de me espantan y pego, ¿no? Entonces me espantan, yo sé que mi reacción natural es pegar, lo evito. Elijo, vuelvo consciente. A partir de eso, mejoro. Perfecto. Muy bien. Para con los demás, en un segundo escalón, primero tenemos el tú, luego en un segundo escalón, para con los demás. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Primero, ser de mente más abierta y ser agradable. Ser abierto y agradable va de la mano con la inteligencia emocional. Una mente cerrada suele ser un indicador de un coeficiente emocional bajo. Cuando se tiene más abierta la mente a través del entendimiento y la reflexión, pues es fácil hacer frente a los conflictos de una manera calmada y confiada, ¿no? Entonces debemos de tener esta situación. ¿Será que al hacer esto se estará mucho más consciente a nivel social y se abrirán pues mejores posibilidades? Mejora el nivel de empatía, otra acción. La empatía, pues ya sabemos, ya lo estábamos diciendo, pero ¿cómo hacerlo? Pues ser un oyente más atractivo, más activo, prestar una verdadera atención a lo que nos dicen los demás, pues ayudará también esto a entender a los demás y entenderme, porque me veo reflejado por etcétera, etcétera. El ejercicio que se hacía de la escucha activa, pues también tiene que ver con eso. Cuando se pueda usar esa información pues, para tomar decisiones y mejorar relaciones, será un signo de inteligencia emocional en la condición de la empatía. Otro que es muy importante, interpretar el lenguaje corporal de los demás. Hay que leer entre las líneas. Mucho del discurso que nosotros damos no nada más son las palabras, es cómo lo entonamos. No es lo mismo decir cómo amaneciste que cómo amaneciste o cómo amaneciste. Hay que leer entre líneas e identificar los verdaderos sentimientos de la persona. Para poder hacerlo, se deberán observar las expresiones faciales, los signos del lenguaje corporal, la comunicación no verbal, llamamos. Hay un libro muy interesante que se llama La comunicación no verbal de Flora Davis, donde nos explica un poco más sobre esto. Y hay que practicarlo. Esto es algo muy complejo, no es tan fácil y tan rápido como eso, pero hay que prestar mayor atención, es decir, poner nuestros sentidos. La atención es eso, poner mis sentidos ahí. Que todo el demás, hacer que nuestra atención selectiva sea mucho más enfocada, ¿no? Ok, pasamos al siguiente elemento, observar el efecto que tiene sobre los demás, es decir, para elevar el coeficiente emocional hay que comprender las emociones que los demás tienen, ¿no? Cuando uno interactúa con ellos. Tiendes a que los demás, por ejemplo, se sientan nerviosos, alegres, enojados. ¿Qué ocurre cuando entras a algún lugar y la conversación sigue, se calla? Hay que entender qué reacciones surge de las personas para con uno. A partir de eso también tendríamos que reaccionar. Perfecto. El último de esta parte es practicar ser honesto emocionalmente. Si dices que estás bien, pero tienes el ceño fruncido, ¿no? Que tienes así, ¿no? Entonces pues no estarás siendo honesto. Entonces hay que ser honesto, honesta. Y esta práctica nos permitirá contarle a los demás y poder caer en cuenta nosotros mismos de muchas de las cosas, ¿no? Perfecto. Y en un tercer nivel tenemos el uso del coeficiente emocional y son tres características. Primero, ver si se puede mejorar de estos 4 elementos que tenemos en nuestros cuadrantes. De los 4 elementos que tenemos en nuestros cuadrantes, lo voy a regresar un poquito. Ok. Perfecto. Pues, ¿qué se puede mejorar de estas áreas? Perdón, ahí está. ¿Qué podemos mejorar de estas áreas? ¿No? Y qué podemos hacer con respecto a eso. ¿Cómo puedo ser más empático? ¿Cómo puedo conocerme más? ¿Cómo puedo controlar más? ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades sociales? Perfecto. Pasemos entonces al siguiente punto de esta parte de
del uso del coeficiente emocional. Hay que ver dónde podemos manejar y limitar nuestro estrés. El estrés es algo muy complicado. Hace referencia a la angustia que se siente pues a una variedad de emociones. Entonces el estrés nos va a hacer que reaccionemos de una manera diferente a lo que podríamos reaccionar de una manera más tranquila, más relajada si no estuviéramos viviendo esta parte del estrés, ¿no? Entonces debemos de tener conciencia de eso. Finalmente hay que ser más despreocupado en casa y en el trabajo, porque pues, cuando se es optimista es más fácil ver la belleza de la vida y de los objetos que día a día se deben extender para sentir a las personas al alrededor de nosotros, porque también el optimismo genera bienestar emocional. Entonces debemos de ser bien propositivos y bien positivos en esta parte del ser despreocupados y el estar divirtiéndonos también y estar alegres todo el día, ¿no? Una buena actitud generará buenos resultados, eso es importante. Perfecto, muy bien. Esto con respecto a los 14 pasos para el mejorar nuestro coeficiente intelectual. ¿Cuál será entonces el rol docente? El rol docente en la inteligencia emocional y pues en la vida como tal. ¿Cuál será este rol? Pues básicamente debemos de pensar que en los niños, en los adolescentes, ellos serán el espejo de las acciones que tomemos. Si nosotros nos estamos acá martirizando y dando golpes de pecho, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pues los alumnos, los niños, aprenderán a hacerlo de la misma manera. Entonces, debemos de ser muy conscientes en lo que hacemos, porque nosotros estaremos dando pauta al comportamiento de los niños y de los adolescentes, porque ellos aprenden a partir del aprendizaje vicario, ellos aprenden viendo. Si él lo hace, yo lo hago. Si él no lo hace, no lo haré. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de generar la autorregulación en la educación. Y con respecto a esta parte del coeficiente emocional, nosotros enseñamos autorregulación. Si el niño en su casa se comporta de una manera, está bien, pero en la escuela debe de aprender que en ciertos grupos, en ciertos colectivos, se debe de comportar de cierta manera y reaccionar de cierta manera, aunque sea el mismo estímulo, que puede ser el juguete. En la escuela nosotros generamos esta parte y es la meta crucial que el maestro debe tener, la autorregulación. ¿Por qué? Porque es el inicio del proceso socializador. La autorregulación me permite poder interactuar con los demás, ¿no? Y tener respuestas adecuadas a los contextos en los cuales me voy desenvolviendo, en los roles en los que yo voy jugando. Entonces, en la parte de los niños es importante crear la autorregulación. También con los adolescentes. Pero creo que con los niños es mucho más importante generar este proceso de autorregulación. ¿Y cómo podemos hacer parte del reconocimiento de la autoconciencia, del autoconocimiento, para lograr la autorregulación? Pues puede ser a partir de técnicas como la economía de fichas, el emocionómetro, por ejemplo, que es como una especie de termómetro donde vamos indicando y a ver, ¿dónde estás? De muy triste a feliz. Para niños que van como mejorando, ¿no? El diccionario de las emociones, ¿no? Por ejemplo, donde ya niños más grandes podemos darle así, ¿no? Y que lo lean. Los niños más pequeños que tengan imágenes. El tarro de las buenas noticias, por ejemplo, un tarro donde cada quien coloca un papelito cada vez que le pasa algo positivo, ¿no? Los juegos de las caras, ¿no? Donde pues vamos colocando una carita en función de cómo me siento, ¿no? ¿Qué sienten los personajes? ¿No? Que va contando una historia y que tienen que ponerle la carita. Hay infinidad de técnicas para con los niños. Y para con los adolescentes yo creo que debemos de utilizar pues, más bien la verbalización para que ellos también caigan en conciencia de su emocionalidad y que es importante. No debemos en ninguno de los dos casos debemos despreciar las emociones como tal. Debemos de ser conscientes de que lo positivo, lo negativo y lo que está en medio, ¿no? Entre esos dos matices, entre esos dos polos, los matices son válidos, ¿no?
Y con los adolescentes, perdón, no lo mencioné, pero algunas técnicas como relatos, cuentos, las historietas, etcétera, pues pueden hacer que se haga el proceso de insight. El niño también, al ver la carita feliz, dice, sí, yo me siento así. ¿Y cómo se llama esto? Tristeza. Entonces ya le voy dando nombre. Y ese es el rol tan crucial que tiene el docente, que tiene el maestro, de poder caer y generar diferentes mecanismos de construcción de la mismicidad del ser humano a partir del reconocimiento de las emociones. Es un papel muy, muy, muy importante. Entonces yo creo que sí debemos de caer en cuenta de eso. Para finalizar y ya concluir, porque ya es momento de concluir, hay que recordar 3 cosas. Primera, que las emociones, los sentimientos y los afectos, de manera de conclusión, se parecen pero no son lo mismo. Las emociones es un cambio físico-químico en el cuerpo, los sentimientos es ese cambio, cómo lo llamo, cómo lo interpreto. Los afectos es cómo lo externalizo para con los demás, con 2 o más personas. Segundo, la socialización es fundamental para el desarrollo del coeficiente emocional a partir de la autorregulación. Y tercero, debemos demostrarnos correctamente por eso del aprendizaje vicario. Nada más, lo dejamos como nota. Dice este señor, creador del libro Inteligencia Emocional, Daniel Goleman, cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Entonces, hay que hacer un proceso de análisis y de introspección de lo primero de nosotros para poder llegar a los demás. Perfecto, pues bueno, muchas gracias. Esto fue el podcast de la sesión número 2 de los microtalleres del reconocimiento emocional. Recuerden que pueden escribirme en raulbarbacruz@ccdh.com.mx o a partir del formulario que se encuentra desde la página. Gracias por su tiempo de estar escuchando este pequeño podcast de un rato, pero bueno, estamos poniéndonos al corriente en todas las acciones y todas las cosas que debemos de hacer, por lo que pues, les pido que tengan un poquito de paciencia y ya estaremos subiendo el siguiente podcast sobre asertividad. Muchas gracias, que estén muy bien, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Nos vemos, cuídense mucho.